El mantel blanco, ese que solo usaba en Nochebuena, parecía un campo de nieve inmaculada salpicado por los colores vibrantes de la ensalada de manzana y el rojo profundo de los arándanos. El aroma del pavo, dorado y jugoso bajo la luz cálida del candelabro, se mezclaba con el perfume de los pinos del árbol que parpadeaba en un rincón de la sala. Era una escena perfecta, una postal de felicidad familiar que yo misma había orquestado con el esmero de un director de orquesta. Pero la música, en nuestra casa, hacía mucho que había dejado de sonar en armonía. Estaba a la mitad de una anécdota, una de esas historias que las madres guardan como tesoros y que a los hijos, con el tiempo, les parecen monedas gastadas. Era sobre la primera vez que Mateo, mi hijo, vio la nieve. Tenía 5 años y sus ojos, 2 pozos oscuros y curiosos, se habían abierto con una maravilla tan pura que el recuerdo todavía me calentaba el alma. Y entonces me miró, con la naricita roja y los guantes empapados, decía yo, sonriendo a la memoria, y me dijo: «Mamá, el cielo se está cayendo en pedacitos de azúcar». Una risa suave brotó de mis labios. Miré a Mateo, esperando ver un destello de esa misma nostalgia en su rostro. Pero sus ojos estaban fijos en su plato. Su expresión era neutra, casi ausente. Fue Valeria, su esposa, quien rompió el encanto. «Ay, suegra», dijo, con un suspiro cargado de un tedio que no se molestaba en ocultar. Otra vez con sus cuentos de cuando los dinosaurios caminaban por la tierra. De verdad, a nadie le interesa. Su voz, afilada como un cuchillo de hielo, cortó el aire tibio de la habitación. El murmullo de los cubiertos se detuvo. Sentí como las miradas de los pocos amigos que habían invitado se clavaban en mí, incómodas, curiosas. Me recompuse, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. «Es solo un recuerdo bonito, hija. Las Navidades son para eso, para recordar». Fue un error, una provocación innecesaria quizás. Vi un destello furioso en los ojos de Valeria. Se puso de pie de un salto, la silla chirrió contra el suelo de madera. Su movimiento fue tan brusco que la copa de vino a su lado se tambaleó peligrosamente. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío, su perfume caro y agresivo invadiendo mi espacio. Le dije que se callara, y entonces su mano voló por el aire. El sonido fue seco, obsceno, un chasquido que pareció hacer eco en cada rincón de la casa silenciosa. Mi cabeza se giró por la fuerza del impacto. Un ardor agudo, humillante, floreció en mi mejilla izquierda, extendiéndose como una mancha de tinta venenosa. El silencio que siguió fue más violento que el golpe. Era un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas y cobardías manifiestas. Nadie se movió, nadie respiró. Mi primera reacción, mi instinto de madre, fue buscar los ojos de mi hijo. Lo encontré. Mateo me estaba mirando. Vio el golpe, vio la marca roja que empezaba a formarse en mi piel, vio la incredulidad y el dolor en mi rostro. Lo vio todo, y entonces, lentamente, bajó la mirada. Su mano, la misma manita que una vez se aferró a la mía con pánico en su primer día de escuela, levantó el tenedor y siguió cortando su pedazo de pavo, metódico, constante, como si nada hubiera pasado, como si su madre no acabara de ser humillada frente a todos, como si yo fuera invisible. En ese instante, algo dentro de mí, algo muy antiguo y fundamental, se quebró para siempre. No era el dolor en mi mejilla, era el dolor de esa indiferencia, era la comprensión helada de que el niño al que le había dado la vida me había abandonado en el campo de batalla. Con una calma que no sabía que poseía, me levanté. Alicé mi vestido con manos que no temblaban, tomé mi servilleta de tela y la presioné suavemente contra mi mejilla, no para ocultar la vergüenza, sino para darle a mis manos algo que hacer. Miré a mi alrededor, a las caras congeladas de los invitados, al rostro triunfante y desafiante de Valeria, y por último, a la nuca de mi hijo, que seguía inclinado sobre su plato. «Creo que ya me voy», dije. Mi voz salió clara, firme, sin un solo temblor. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Mientras caminaba hacia la puerta, el único sonido eran mis propios pasos sobre el suelo de madera.
Al pasar junto al aparador, vi las flores que había traído, unas hermosas nochebuenas rojas, olvidadas en un rincón, sin agua. Morirían pronto. Como tantas otras cosas en esa casa, la puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. El frío de la noche de diciembre me recibió como una bofetada diferente, una más limpia, más honesta. El aire helado se sentía bien en mi mejilla ardiente. Me quedé un momento en el porche de su casa, la casa que yo había ayudado a comprar, y miré hacia la calle. Las luces de Navidad de los vecinos parpadeaban en la oscuridad, creando patrones alegres y coloridos que parecían una burla a la oscuridad que se había instalado en mi corazón. Podría haber llamado a un taxi. Mi teléfono estaba en mi bolso, un aparato moderno que apenas entendía, pero que Mateo había insistido en que tuviera por si acaso. ¡Qué ironía! El por si acaso había llegado, y la única persona a la que no podía llamar era a él. Decidí caminar. No era una distancia corta, serían unos 30 minutos a paso lento, pero necesitaba ese tiempo. Necesitaba el ritmo constante de mis pies sobre el asfalto, el esfuerzo físico para acallar el torbellino de imágenes y sonidos que se repetían en mi cabeza, el rostro deformado por la ira de Valeria, el sonido del golpe, la imperdonable, la inolvidable imagen de Mateo masticando. Mientras caminaba, los recuerdos comenzaron a fluir, no como un río apacible, sino como una inundación caótica. Recordé a Ricardo, mi esposo, un hombre bueno, un ingeniero brillante y práctico que siempre me decía: Isadora, tienes el corazón demasiado blando, no dejes que te lo pisoteen. Había muerto hacía 15 años, demasiado joven, llevándose consigo una sensación de seguridad y equilibrio que yo nunca había logrado reconstruir del todo. Él nunca hubiera permitido que algo así sucediera. La sola idea era inconcebible. Ricardo habría detenido la mano de Valeria en el aire. Su voz, siempre calmada pero inamovible, habría puesto fin a la situación antes de que comenzara. Pero Ricardo no estaba, y yo me había quedado sola para navegar estas aguas turbulentas. Luego pensé en Mateo, mi Mateo, el niño que se escondía detrás de mis faldas cuando llegaban visitas, el adolescente que me traía flores silvestres del campo, el joven que lloró en mis brazos cuando su primera novia le rompió el corazón. ¿En qué momento se había transformado en este extraño? ¿En qué punto su columna vertebral se había disuelto, reemplazada por una gelatina de conveniencia y cobardía? La respuesta era obvia, aunque me doliera admitirlo: Valeria. Ella había llegado a su vida como un torbellino de glamour y ambición. Era hermosa, sí, de una manera fría y calculada, siempre vestida a la perfección, siempre con la palabra justa para impresionar a los demás y la crítica velada para disminuir a quienes consideraba inferiores. Y desde el principio, yo estuve en esa categoría. Para Valeria, yo era un anacronismo, una reliquia de un pasado que no encajaba en el futuro brillante que ella estaba diseñando para sí misma y para mi hijo. Yo era la suegra, la madre, la fuente inagotable de recursos que podía ser explotada y luego descartada. Cada paso que daba en la acera fría era una punzada de autodesprecio. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales habían estado ahí, por supuesto. Pequeñas humillaciones, comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, la forma en que mis opiniones eran sistemáticamente ignoradas, pero yo las había justificado. Está estresada por la boutique, me decía. Es su forma de ser, más directa. Le explicaba a mi hermana Sofía. Mateo la ama, y eso es lo que importa. Había construido un castillo de excusas para no tener que enfrentar la verdad. Mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué con torpeza, mis dedos entumecidos por el frío. La pantalla se iluminó con su nombre, Mateo. Por un segundo, una oleada de esperanza estúpida y maternal me recorrió. Quizás se había dado cuenta, quizás venía corriendo detrás de mí, arrepentido, pero entonces la imagen de su tenedor cortando el pavo volvió a mi mente, tan clara y brutal como el golpe mismo. Ese era el verdadero Mateo, no el que llamaba ahora.
probablemente presionado por la culpa o por la incomodidad de la situación que había quedado en la mesa. Con un dedo que temblaba ligeramente, presioné el botón rojo y luego apagué el teléfono por completo. Fue un gesto pequeño, casi insignificante en la inmensidad de la noche, pero se sintió como el primer ladrillo de una nueva muralla, una que estaba construyendo para protegerme. A partir de ese momento, yo decidiría quién podía cruzarla. Llegué a mi casa, mi santuario. El silencio me recibió, un contraste bienvenido con la tensión que había dejado atrás. Todo estaba como siempre. El ligero aroma a lavanda de los saquitos que ponía en los armarios, la pila de libros en la mesita de noche, el retrato de Ricardo sonriendo desde la repisa de la chimenea. Pero yo no era la misma mujer que había salido de esa puerta unas horas antes. La Isadora que regresaba estaba herida, pero también peligrosamente lúcida. Encendí una pequeña lámpara en la sala, evitando la luz cruda del techo. No quería ver mi reflejo en los espejos, no todavía. Me quité el abrigo y me dirigí directamente a la cocina. Puse la tetera en el fuego, un ritual tan arraigado en mí que mis manos se movían por sí solas. Mientras esperaba que el agua hirviera, mi mente se convirtió en una sala de cine, proyectando escenas de un pasado que de repente adquiría un nuevo y doloroso significado. La primera escena fue en una casa de empeño, un lugar sórdido, con olor a polvo y desesperación. Yo tenía 55 años. Mateo estaba en la universidad y me había llamado llorando, incoherente. Debía dinero, mucho dinero. Una mala racha en el póker, había dicho. Unos tipos peligrosos lo estaban presionando. Mi primer instinto fue de pánico, seguido de una determinación feroz por proteger a mi cachorro. Mis ahorros no eran suficientes, así que fui a mi joyero y saqué el reloj de oro de Ricardo. Era un Patek Philippe, su único lujo, el regalo que se había hecho a sí mismo cuando consiguió su primer gran contrato como ingeniero. Lo había usado todos los días. A veces, por las noches, yo abría la caja solo para oír el suave tic-tac, imaginando que era el eco de su corazón. Recuerdo al hombre detrás del mostrador, con ojos pequeños y codiciosos, examinando el reloj bajo una lupa. Me ofreció una fracción de su valor real. Yo no regateé, solo quería el dinero. Salí de allí sintiéndome desnuda, como si hubiera vendido un pedazo de mi alma. Cuando le di el dinero a Mateo, él lloró, me abrazó y juró que me lo devolvería al céntuplo. Te lo juro, mamá, algún día te compraré un reloj aún más bonito. Nunca más volvimos a hablar del tema, y por supuesto, nunca vi ni un centavo de vuelta. La tetera silbó, sacándome de mi trance. Preparé un té de tila y me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Mateo había hecho sus deberes de niño. La taza caliente calentaba mis manos frías, pero el hielo en mi pecho no se derretía. La siguiente escena apareció, más reciente, más sutil en su crueldad. Hacía unos 3 años, Valeria había sufrido un aborto espontáneo. Fue una tragedia, y a pesar de nuestra relación tensa, mi corazón se volcó hacia ella. Me mudé prácticamente a su casa durante 2 semanas. Le cocinaba caldos, le leía, me aseguraba de que tomara sus medicinas, soportaba sus silencios hoscos y sus respuestas cortantes. Mateo trabajaba hasta tarde, así que era yo quien estaba allí en las largas horas de la tarde y la noche. Una noche, mientras le cambiaba las sábanas, ella me espetó. ¿No puede dejar de revolotear a mi alrededor? Me pone nerviosa con tanta atención. Necesito espacio, lo dijo sin mirarme, con la voz plana. Me sentí como una sirvienta entrometida. Me retiré en silencio, herida, pero me dije a mí misma que era el dolor hablando a través de ella. Ahora, en la soledad de mi cocina, veía la verdad. No era el dolor, era ella. Era su desprecio innato hacia mí, que ni siquiera una tragedia podía disimular. Y luego, el dinero. Siempre el dinero. El enganche para su casa, una suma considerable que saqué de las inversiones que Ricardo había dejado. Es solo mientras vendemos el apartamento, mamá. Te lo devolvemos en cuanto cerremos el trato. El apartamento se vendió, pero el dinero se usó para amueblar la nueva casa con un estilo minimalista y caro que, según Valeria, yo no entendería. Y la boutique.
Su gran sueño. Necesito un inversor ángel, Isadora, me dijo un día, usando mi nombre de pila como hacía cuando quería sonar profesional y encantadora. Los bancos son muy lentos y burocráticos. Le di el capital inicial, una transferencia directa a su cuenta, sin papeles, sin condiciones. Un acto de fe, o más bien, un acto de estupidez monumental. Fue entonces cuando recordé algo, una pequeña luz de prudencia en mi historial de locura financiera. Arturo, mi abogado y el mejor amigo de Ricardo. Cuando le mencioné casualmente que iba a darle a Valeria el dinero para la boutique, su rostro se ensombreció. Isadora, por favor, permíteme hacer una cosa, me había suplicado. Redactemos un simple documento, un préstamo personal con un interés simbólico. No tienes que cobrarlo nunca si no quieres, pero es una red de seguridad. Por si acaso, el amor a veces nos ciega y mi trabajo es asegurarme de que no te caigas al abismo con los ojos cerrados. Yo había protestado. Me parecía una ofensa, una falta de confianza, pero Arturo había insistido, con la terquedad leal que lo caracterizaba. Al final, cedí para complacerlo. Valeria lo firmó sin apenas leerlo, probablemente pensando que era una formalidad ridícula de viejos. Claro, lo que sea que los haga sentir más tranquilos, dijo con una sonrisita condescendiente. En ese momento, en mi cocina, con el té enfriándose en mis manos, ese recuerdo no se sintió como una ofensa, se sintió como un arma que yo no sabía que tenía, guardada en el arsenal de un viejo amigo sabio, una red de seguridad, por si acaso, y el por si acaso acababa de abofetearme en la cara. El té se había quedado frío. Lo empujé a un lado. El calor momentáneo que me había proporcionado el recuerdo de la previsión de Arturo se disipó, reemplazado por el frío amargo de la autocrítica. ¿Cómo pude ignorar tantas advertencias? No solo las mías, sino las de la única persona que se había atrevido a decirme la verdad sin adornos, mi hermana Sofía. Mi mente viajó un año atrás. Estábamos en su pequeña y soleada cocina, que siempre olía a café recién hecho y a verdades incómodas. Yo le estaba contando, con una mezcla de orgullo y agotamiento, cómo había pasado el fin de semana redecorando el cuarto de invitados de Mateo y Valeria para que fuera más funcional. Sofía, que estaba cortando verduras para el almuerzo con una precisión casi quirúrgica, detuvo su cuchillo en el aire y me miró. Sofía era 2 años menor que yo, viuda también, pero donde yo era diplomacia y contención, ella era fuego y franqueza. Déjame adivinar, dijo, su voz sin una pizca de dulzura. Tú pagaste la pintura, los muebles nuevos y probablemente hasta les llenaste el refrigerador. Y ellos, a cambio, te permitieron el honor de trabajar como su decoradora y sirvienta gratuita. Sofía, por favor, no seas así, repliqué sintiéndome a la defensiva. Lo hago con gusto. Son mi única familia. Ese es el problema, Isadora, exclamó, dejando caer el cuchillo sobre la tabla de cortar con un golpe seco. Que lo haces con gusto. ¿No ves que te están desangrando lentamente? Te chupan el dinero, el tiempo, la energía, y ni siquiera te dan las gracias. Claro que me dan las gracias. Mateo siempre me dice lo mucho que me quiere. Sofía soltó una carcajada, un sonido corto y amargo. Palabras. Las palabras son baratas, hermana. Los hechos son los que cuentan. ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a cenar y pagaron ellos? ¿Cuándo se ofrecieron a arreglarte esa gotera en el baño que lleva meses ahí? ¿Cuándo te preguntaron de verdad cómo estabas tú? Yo me quedé en silencio, porque no tenía una buena respuesta. Abre los ojos, hermana, suplicó, su voz ahora más suave pero igual de intensa. Te están usando como su cajero automático personal y su red de seguridad emocional. Ese hijo tuyo, al que adoro, se ha convertido en un cobarde, y su esposa, esa Valeria, es una arpía trepadora. Lo siento, pero alguien tiene que decírtelo. Me levanté de la mesa, ofendida, herida en lo más profundo de mi ceguera voluntaria. No te permito que hables así de mi hijo, dije, con la voz temblorosa de ira. No sabes nada. Sé que mi hermana, la mujer más inteligente y buena que conozco, se está dejando pisotear, y no puedo quedarme callada viendo cómo lo hacen. Salí de su casa dando un portazo.
No nos hablamos durante casi un mes. Al final, fui yo quien la llamó, tragándome mi orgullo, porque no soportaba la idea de perderla también a ella. Hicimos las paces, pero el tema de Mateo y Valeria se convirtió en un territorio minado que ambas evitamos cuidadosamente. Ahora, sentada en la soledad de mi propia cocina, las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza como las campanas de una iglesia anunciando un funeral. El mío, el funeral de mi dignidad, y las banderas rojas no se limitaban a las advertencias de mi hermana. Eran una procesión constante de pequeños agravios que yo había elegido interpretar como descuidos, como la vez que pasé semanas tejiendo una manta de lana de alpaca para su aniversario, con un patrón complicado que casi me deja ciega. Se la di con toda mi ilusión. 6 meses después, fui a su casa de improviso y la encontré en el suelo, arrugada y llena de pelos, sirviendo de cama para su ridículo perro de pedigrí. Cuando mis ojos se llenaron de lágrimas, Valeria se rió. «Ay, suegra, es que a Príncipe le encantan las cosas suaves, tómelo como un cumplido». O el cumpleaños de Ricardo, el aniversario de su muerte. Para mí, un día sagrado. Siempre voy al cementerio, le llevo flores y luego paso el día en silencio, recordándolo. El año pasado les pedí que me acompañaran. Solo esa vez. Mateo me dijo que no podía, que tenía una reunión de trabajo muy importante. Más tarde, ese mismo día, vi una foto que Valeria había subido a Instagram, ella y Mateo, en un brunch de lujo, sonriendo y brindando con mimosas. La reunión importante. Cada recuerdo era una palada de tierra sobre el ataúd de mi negación. La bofetada no había sido un acto aislado de locura. Había sido la conclusión lógica de una larga y metódica campaña de anulación. Me habían reducido poco a poco a una función, la proveedora, la solucionadora de problemas, la figura materna conveniente que existía para facilitarles la vida. Y en el momento en que expresé una necesidad propia, una simple emoción, una queja velada, me habían silenciado de la forma más brutal posible. Me di cuenta de que no solo me habían faltado al respeto, me habían borrado, y una persona que ha sido borrada no tiene nada que perder. El frío en mi pecho comenzó a transformarse. Ya no era el hielo paralizante del shock y el dolor. Era algo más duro, más denso. Era el frío del acero. Eran casi las 2 de la mañana. La casa estaba sumida en ese silencio profundo que solo se da en las horas más oscuras de la noche. Yo seguía sentada a la mesa de la cocina, la taza de té olvidada a un lado. Ya no sentía el frío ni el cansancio. Sentía una claridad mental aterradora, como la que precede a una tormenta. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de hacerlo sola era abrumadora. Necesitaba un ancla. Necesitaba a Sofía. Cogí el teléfono fijo de la pared de la cocina. No quería volver a encender el móvil. No quería ver más llamadas perdidas de Mateo, ni posibles mensajes de texto llenos de excusas vacías. Marqué su número, mis dedos moviéndose con una precisión automática. Sonó 1, 2, 3 veces. Empecé a pensar que no contestaría, que estaría durmiendo profundamente. ¿Quién llama a estas horas si no es para anunciar una catástrofe? Y en cierto modo, lo era. Bueno, la voz de Sofía sonó al otro lado, pastosa por el sueño pero instantáneamente alerta. «Sofía, soy yo. Isadora». Hubo un segundo de silencio, y luego la escuché incorporarse en la cama. El tono somnoliento desapareció, reemplazado por una urgencia afilada. «Isadora, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Son las 2 de la mañana». Tomé aire. Intenté que mi voz sonara firme, pero una grieta de vulnerabilidad se abrió paso. «Tenías razón», dije, y la simple admisión de esas 2 palabras me costó un mundo. Tenías razón en todo. No necesité decir más. Sofía no era de las que se andan con rodeos ni sentimentalismos innecesarios. No hubo un «te lo dije», no hubo preguntas sobre los detalles. Supo, con ese instinto fraternal que nos unía, que algo se había roto de forma irreparable. «¿Dónde estás?», preguntó, y al fondo pude oír el sonido de ropa moviéndose, el clic de una lámpara al encenderse. «En mi casa. Acabo de llegar de la cena de Navidad con Mateo. Voy para allá», dijo.
sin dudarlo un instante. No te muevas. Prepara café del fuerte, hermana, de ese que te pone los pelos de punta, y busca esos papeles. ¿Qué papeles?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todos. Los de la casa, los del préstamo de la tienducha de esa mujer. Todo lo que tengas. Voy para allá. Llego en 20 minutos. Y colgó. Esa orden, esa directriz clara y concisa, fue como un salvavidas en medio del océano de mi confusión. Me levanté y me moví con un propósito. Llené la cafetera, puse el café más cargado que tenía, y el aroma amargo y potente empezó a llenar la cocina, combatiendo el olor a desinfectante emocional que yo misma había creado. Luego fui a mi pequeño estudio, la habitación donde Ricardo solía trabajar y donde yo ahora guardaba mis libros y mis cuentas. Abrí el archivador de metal, ese que contenía la aburrida burocracia de una vida. Mis manos pasaron por encima de las carpetas etiquetadas, impuestos, seguros, gastos médicos, y al fondo encontré lo que buscaba. Una carpeta de color manila con una etiqueta escrita con la letra pulcra de Arturo. Préstamo personal B. L. Dentro estaba el documento, 2 páginas de lenguaje legal que en su día me parecieron un galimatías innecesario. Ahora lo leía, y cada palabra parecía brillar con una luz nueva y poderosa. Encontré también la copia de la escritura de la casa de Mateo. Mi nombre estaba allí, claro como el agua, junto al suyo, como garante hipotecario. Un garante que había puesto no solo su firma, sino el valor de su propia casa como respaldo. Cuando sonó el timbre, 20 minutos después, tal como había prometido, yo ya tenía una pequeña pila de documentos sobre la mesa de la cocina. El café estaba listo, humeando en 2 tazas. Abrí la puerta y vi a Sofía. Estaba en pijama, con un abrigo grueso encima y el pelo revuelto. Tenía cara de sueño, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Entró, me dio un abrazo corto y fuerte, y fue directa a la cocina. Se sentó, cogió la taza de café y luego miró la pila de papeles. Bien, dijo, tomando un sorbo. Ahora, cuéntamelo todo, desde el principio, y no te dejes ni un solo detalle miserable. Y mientras le contaba la historia, con la voz rota al principio y luego cada vez más dura, más fría, sentí como el caos en mi interior empezaba a ordenarse, a tomar la forma de un plan. La mañana siguiente amaneció gris y plomiza, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. No había dormido. Después de que Sofía se fue, cerca del amanecer, me quedé sentada en el sillón de la sala, viendo cómo la oscuridad se convertía en una luz pálida y enfermiza. No sentía pena, sentía una extraña y gélida calma. La calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. A las 9 en punto, marqué el número de la oficina de Arturo. Su secretaria, una mujer eficiente que llevaba trabajando con él más de 30 años, me reconoció la voz al instante. Señora Isadora, qué gusto oírla. ¿En qué podemos ayudarla? Buenos días, Elena. Necesito ver a Arturo. Es urgente. El licenciado tiene la mañana completa, señora. Pero déjeme ver. Quizás a la hora del almuerzo. No, Elena, la interrumpí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Necesito verlo ahora. Por favor, dile que es sobre la promesa que le hice a Ricardo. Él entenderá. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginar a Elena, desconcertada por mi tono. Finalmente dijo, «Permítame un momento, señora». Esperé, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el suave murmullo de la oficina. Menos de un minuto después, la voz grave y familiar de Arturo sonó en la línea. «Isadora, ¿estás bien?» «Elena me ha dicho». «Estoy bien, Arturo. Mejor que nunca. Pero necesito verte. Ahora, mi puerta siempre está abierta para ti, lo sabes. Ven cuando quieras». Media hora después, estaba sentada en su despacho. Era un espacio que olía a libros viejos, a cuero y a confianza. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de volúmenes de derecho, y en su escritorio, junto a una pila ordenada de expedientes, había una foto enmarcada de él y Ricardo en un viaje de pesca, ambos jóvenes y sonrientes.
Arturo se sentó frente a mí, sus ojos grises, agudos y llenos de preocupación. No me apresuró, simplemente esperó, dándome el espacio para que yo encontrara las palabras. Finalmente, hablé. No lloré, no me quejé. Expuse los hechos de la noche anterior de forma concisa, casi clínica. La anécdota, el comentario de Valeria, la bofetada y, lo más importante, el silencio y la inacción de Mateo. Mientras hablaba, el rostro de Arturo pasó de la preocupación a la incredulidad y de ahí a una ira fría y contenida. Cuando terminé, se reclinó en su sillón, sus dedos entrelazados sobre la mesa. El silencio en la habitación era denso. «Ese muchacho», murmuró, «más para sí mismo que para mí. Destrozar así el corazón de su madre. Ricardo estaría...». No terminó la frase. «No hacía falta. No he venido a buscar consuelo, Arturo», dije, mi voz tan tranquila como un lago helado. «He venido a buscar consejo, o más bien a darte instrucciones». Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, reconociendo el cambio que se había producido en mí. Ya no era la viuda amable y algo ingenua que venía de vez en cuando a revisar sus asuntos. Era una clienta, una con un objetivo muy claro. «Te escucho, Isadora». Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado con Sofía y la deslicé sobre la superficie pulida de su escritorio. Ricardo me dejó recursos suficientes para vivir el resto de mi vida en paz, y con dignidad comencé. No me los dejó para financiar humillaciones ni para construirle un imperio a una mujer que me desprecia. Así que quiero recuperar todo lo que es mío, cada centavo, cada ladrillo, cada gramo de seguridad que puse a su nombre. Quiero que entiendas, Arturo. No quiero hacerles daño. Quiero simplemente borrar mi firma de sus vidas». Arturo abrió la carpeta. Sus ojos expertos recorrieron los documentos, la copia del préstamo de la boutique, las escrituras de la casa, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito adicionales que yo pagaba religiosamente cada mes. Levantó la vista y me miró. En sus ojos no había juicio, solo una comprensión sombría y una lealtad inquebrantable. «Las apuestas son altas», Isadora dijo en voz baja. «Esto no será una simple conversación, será una guerra. Y podrías perder a tu hijo para siempre». «Ya lo perdí», Arturo repliqué. Y por primera vez, mi voz se quebró un poco. «Lo perdí anoche, en esa mesa. El hombre que queda no es mi hijo, es el marido de Valeria. Y yo no le debo nada». Arturo se quedó mirándome un largo momento. Luego, asintió con la cabeza, una sola vez, de forma decisiva. Cogió un bloc de notas y un bolígrafo. «Muy bien», dijo, su voz ahora puramente profesional, desprovista de emoción. «Manos a la obra. ¿Por dónde empezamos?». Y en ese despacho silencioso, mientras la ciudad seguía su curso ajena a nuestro drama, empezamos a planificar la demolición controlada de la vida que yo, tontamente, había construido para ellos. Salí del despacho de Arturo sintiéndome extrañamente vacía. La adrenalina de la confrontación y la toma de decisiones se había disipado, dejando en su lugar un eco hueco. El plan estaba en marcha. Arturo, con su eficiencia implacable, ya estaría redactando las primeras notificaciones. Las ruedas de la justicia, o al menos de la justicia financiera, habían comenzado a girar. Llegué a casa, y la quietud me pareció opresiva. Cada objeto parecía evocar un recuerdo, una versión más feliz y más ingenua de mí misma. Caminé sin rumbo por las habitaciones, mis pasos resonando en el silencio. Fue en el pequeño pasillo que llevaba a los dormitorios donde me detuve. En la pared colgaba una serie de fotografías enmarcadas, una cronología de la vida de Mateo, su primera foto de bebé, su graduación del jardín de infancia, su primer equipo de fútbol y, al final, una foto que yo misma había tomado hacía unos 10 años. Mateo, recién graduado de la universidad, con la toga y el birrete. Estaba sonriendo, una sonrisa amplia y genuina, y me abrazaba con fuerza. Recuerdo ese día. La sensación de su brazo alrededor de mis hombros, el peso reconfortante de su cuerpo, el orgullo que sentía, tan inmenso que creía que mi corazón iba a estallar. Era mi hijo, mi niño,
el centro de mi universo, extendí la mano y toqué el cristal frío que cubría su rostro sonriente. Y entonces, la coraza de acero que había construido a mi alrededor se resquebrajó. Un sollozo seco se escapó de mi garganta, seguido de otro y otro más. Me apoyé contra la pared, deslizándome hasta el suelo, y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el niño perdido, por la madre traicionada, por los años de amor y sacrificio que ahora parecían una broma cruel. En medio de mi llanto, una pregunta insidiosa se abrió paso en mi mente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy destruyendo a mi propio hijo. Le estoy quitando su casa, su estabilidad. Estoy usando el dinero, el maldito dinero, para castigarlo. ¿En qué me convierte eso? ¿Soy mejor que Valeria? Ella lo golpea con la mano. Yo lo golpeo con abogados y cláusulas legales. No es lo mismo. No es una crueldad calculada. La culpa me inundó, pesada y asfixiante. Quizás Sofía estaba equivocada. Quizás Arturo estaba siendo demasiado drástico. Quizás debería llamar, detenerlo todo. Aceptar la disculpa que seguramente Mateo intentaría ofrecer. Tragarme el orgullo, perdonar la humillación y volver a ser la madre comprensiva, la red de seguridad. Volver a la paz, aunque fuera una paz falsa y frágil. La alternativa, esta guerra fría, este camino de destrucción, me parecía de repente monstruoso, antinatural. Me arrastré hasta el teléfono, mis manos temblando. Marcaría el número de Arturo. Le diría que lo olvidara todo, que había sido un error, un momento de locura. Con el auricular en la mano, mi mirada se posó en el retrato de Ricardo en la repisa. Su sonrisa tranquila parecía mirarme directamente, y casi pude oír su voz en mi cabeza, la misma voz que me había hablado tantas veces en mis sueños. Isadora, el amor no es sumisión. Proteger a alguien no significa permitir que te destruya. Mis dedos se congelaron sobre los botones del teléfono. ¿Qué diría Ricardo si me viera ahora, a punto de rendirme, de volver a ponerme las cadenas voluntariamente? Él, que había trabajado tan duro para dejarme segura, para garantizar que nunca tuviera que depender de nadie. ¿Y qué estaba haciendo yo? Permitiendo que esa seguridad fuera usada como un arma en mi contra. Cerré los ojos, confundida, desgarrada. Necesitaba una voz real, no una de mi memoria. Necesitaba a Sofía. Marqué su número. Ella contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Sofía?», dije, mi voz ahogada por el llanto. «Isadora, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» «En casa». «Sofía, no sé si puedo hacer esto. Es mi hijo. Le estoy quitando todo. Me siento como un monstruo». Escuché a mi hermana respirar hondo al otro lado de la línea. Esperaba un regaño, una reprimenda por mi debilidad. Pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente suave, aunque firme como una roca. «No eres un monstruo, Isadora. Eres una madre con el corazón roto, y tienes todo el derecho a sentirte así. Llora hoy, hermana. Grita si es necesario. Saca todo el veneno y toda la culpa que esa mujer y ese hijo tuyo te han metido dentro durante años». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero mañana continuó, y su tono se endureció con una determinación que parecía transmitirse a través del teléfono. «Mañana te secas esas lágrimas, te pones tu vestido más elegante y luchas. No por venganza, luchas por ti. Luchas por la memoria de Ricardo. Luchas por la mujer increíble, inteligente y fuerte que eres y que ellos se olvidaron de ver. No estás destruyendo a tu hijo, estás recuperando tu vida. Y eso, hermana mía, no es un acto de crueldad. Es el acto de amor propio más grande que puedes hacer». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en paz. Las lágrimas se habían secado. La duda se había disipado. Sofía tenía razón. Esto no era una venganza. Era una resurrección. Mi resurrección. Con la resolución renovada, llamé a Arturo. Mi voz, cuando hablé, era la de una mujer que había cruzado un umbral y no tenía intención de mirar atrás. «Arturo, soy Isadora. Solo llamaba para confirmar que seguimos adelante con todo, sin vacilaciones». «Nunca lo dudé», Isadora respondió él.
y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Las primeras notificaciones salen hoy mismo. Prepárate. La reacción no tardará en llegar. Y no tardó. La primera ola llegó esa misma tarde, en forma de un mensaje de texto en el móvil que había decidido volver a encender. Era de Mateo. Mamá, me acaba de llamar un tipo del banco. Dice que has revocado la garantía de la hipoteca. Debe ser un error, ¿verdad? Llámame, por favor. Estoy preocupado. Leí el mensaje 2 veces. Analicé cada palabra. Debe ser un error. No un ¿qué he hecho? No un tenemos que hablar, sino la presunción de que yo, su madre, era la que estaba equivocada, la que había cometido un fallo administrativo. Estoy preocupado, no por mí, por su hipoteca. Miré el mensaje durante un largo minuto. Luego, sin responder, borré la conversación y bloqueé su número. Fue un acto frío, casi quirúrgico. Una parte de mí se horrorizó de mi propia capacidad para la distancia emocional, pero otra, la parte que había despertado, sintió una punzada de satisfacción. La calma duró hasta el día siguiente. Estaba en mi jardín, podando mis rosales, una actividad que siempre me había traído paz. El sol de la mañana era tibio, y el olor a tierra húmeda y a pétalos me envolvía. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado sobre una mesita de hierro forjado, empezó a sonar. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. Valeria, dudé. Una parte de mí quería ignorar la llamada, dejar que la voz de la furia se perdiera en el buzón de voz, pero otra parte, la estratega que Arturo estaba despertando en mí, sabía que tenía que enfrentar esto. Tomé aire, me limpié las manos en mi delantal de jardinería y contesté. Diga. ¿Isadora? Su voz era un chillido agudo, casi irreconocible. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Mantuve mi voz tranquila, uniforme. No sé a qué te refieres, Valeria. No te hagas la estúpida conmigo, gritó. Pude oír su respiración agitada al otro lado. Me ha llamado Arturo, tu ridículo abogado. Dice que tengo 30 días para pagar un supuesto préstamo. ¿Te has vuelto loca? Ese dinero fue un regalo. No, Valeria, repliqué, y la calma en mi propia voz me dio fuerza. Fue un préstamo. Hay un documento firmado por ti que así lo acredita. Supongo que Arturo te enviará una copia, por si no recuerdas haberlo firmado. Hubo un silencio atónito al otro lado. Podía casi verla, con su rostro perfectamente maquillado, contorsionado por la rabia y la incredulidad. Tú no puedes hacerme esto, siseó. Su voz ahora un susurro venenoso. Soy la esposa de tu hijo. Somos familia. La familia no se abofetea en la mesa de Navidad, Valeria, dije, usando las mismas palabras que le había dicho a Mateo en mi mente. Decirlas en voz alta se sintió liberador. Y los negocios son los negocios. Tienes 30 días. Te sugiero que hables con tu propio abogado. Y antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé de pie en medio de mi jardín, con el teléfono en la mano, mi corazón latiendo con fuerza. No me sentía victoriosa. Me sentía como una soldado después de su primera batalla, temblorosa, asustada, pero viva. Sabía que esto era solo el principio. Las llamadas, los mensajes, la presión, todo iría en aumento. Esa tarde, mientras regaba mis rosales, sonó el timbre. Mi primer impulso fue esconderme, pero me armé de valor y fui a la puerta. A través de la mirilla, vi a Elena, mi joven vecina, una estudiante de arte con el pelo teñido de azul y una sonrisa perpetua. Sostenía un pequeño plato cubierto con una servilleta. Abrí la puerta. «Hola, señora Isadora», dijo alegremente. Hice galletas de avena y pensé en traerle algunas. La vi un poco triste el otro día y, bueno, las galletas suelen ayudar. Miré su rostro joven y sincero, su gesto desinteresado, y sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Era un recordatorio de que la bondad existía en el mundo, fuera de los lazos retorcidos y condicionales de mi propia familia. «Gracias, Elena», dije, mi voz un poco ronca. «Eres muy amable. Pasa, te preparo un té». Y mientras compartía una taza de té y unas galletas con esa muchacha de pelo azul, hablando de sus clases de pintura y de mis rosas,
Sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de algo que se parecía a la felicidad. Los días que siguieron fueron una guerra de desgaste psicológico. Mi teléfono se convirtió en un campo de minas. Mensajes de Mateo, que había conseguido otro número para contactarme, alternando entre la súplica y el reproche. Mamá, estás destruyendo mi matrimonio. Por favor, piensa en lo que haces. Valeria está destrozada, no come, no duerme. Leía los mensajes con un desapego clínico y los borraba sin contestar. Las llamadas de Valeria también continuaron, cada vez más erráticas. Pasaba de los insultos soeces a los sollozos teatrales, a veces en la misma conversación. La escuchaba en silencio, dejando que se desahogara, y cuando se quedaba sin aliento yo simplemente decía, ¿has terminado? Y colgaba. La presión era inmensa. Había noches en las que apenas dormía, dando vueltas en la cama, asaltada por la duda y la culpa. Pero luego recordaba la mejilla ardiente, el silencio de mi hijo, y mi resolución se reafirmaba. Sofía me llamaba todos los días, actuando como mi general de campo, recordándome el objetivo y celebrando cada pequeña victoria. La verdadera confrontación, sin embargo, aún estaba por llegar. Y llegó de la forma más predecible. Una tarde sonó el timbre. No era Elena con galletas. A través de la mirilla vi a Mateo, solo. Tenía ojeras, parecía más delgado y su postura era la de un hombre derrotado. Durante un largo minuto me debatí. Abrir esa puerta era abrir una caja de Pandora de manipulación emocional, pero sabía que tenía que hacerlo. Era una batalla que debía librar cara a cara. Abrí la puerta y me quedé en el umbral, bloqueando el paso. ¿Qué quieres, Mateo?, pregunté. Mi voz desprovista de toda calidez. Mamá, ¿podemos hablar? Por favor, solo 5 minutos. Dudé, y luego di un paso a un lado. Tienes 5 minutos, dije, mirando el reloj de la pared. Entró en la sala de estar, el espacio donde había crecido, y miró a su alrededor como si fuera un extraño. Se detuvo frente al retrato de su padre. Él no habría querido esto, murmuró. Su primera jugada en la partida de ajedrez emocional. No repliqué, cruzándome de brazos. Él no habría permitido que las cosas llegaran a este punto. No habría criado a un hijo que permite que su esposa golpee a su madre. Mateo se encogió, como si mis palabras fueran golpes físicos. Se giró para mirarme, sus ojos suplicantes. Mamá, lo siento. Sé que debía hacer algo. Me quedé paralizado, no supe cómo reaccionar. Valeria, ella ha estado bajo mucho estrés. La boutique no va bien, tenemos deudas. Lo interrumpí, levantando una ceja. Así que esa es la razón. No es el arrepentimiento lo que te trae aquí, es el pánico. El pánico porque la fuente de dinero se ha secado. No, no es eso, protestó, aunque sus ojos lo desmentían. Te quiero, mamá, eres mi madre, pero estás destruyendo mi vida. Valeria amenaza con dejarme si no arreglo esto. Nos van a quitar la casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Verme en la calle? Estudié su rostro, el rostro de mi hijo, y por primera vez no vi al niño que amaba, sino a un hombre débil, un chantajista emocional que usaba el amor como moneda de cambio. Di un paso hacia él, mi voz baja pero cortante como un diamante. Déjame explicarte lo que va a pasar, Mateo. Yo no te voy a quitar la casa, el banco lo hará, porque yo ya no seré tu garante, y Valeria no va a perder su boutique. Tendrá que vendérsela a alguien que sí pueda pagarla, porque yo voy a cobrar el préstamo que le hice. Esto no es un castigo, es una consecuencia, la consecuencia de vuestros actos. Se quedó boquiabierto, sin palabras. Pensé que me querías, balbuceó finalmente. Y esa fue la frase que rompió la última hebra de mi paciencia. Te quise tanto, Mateo, dije, y mi voz tembló de una furia helada que había estado contenida durante años. Te quise tanto que me cegué. Te quise tanto que te permití convertirte en esto. Un hombre que valora más la comodidad que la dignidad. Un hijo que cambia el respeto a su madre por la aprobación de su esposa. Así que no te atrevas a usar mi amor en mi contra. Ese amor se acabó la noche de Navidad. Lo matasteis entre los dos. Me acerqué a él, mi dedo índice casi tocando su pecho.
Ahora escúchame bien. No quiero volver a verte. No quiero tus llamadas ni tus mensajes. Arturo se encargará de todo. Si Valeria quiere negociar los términos de pago, que lo haga a través de los abogados. Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Mamá, por favor. Se te acabaron tus 5 minutos, dije, señalando la puerta. Vete de mi casa. Se quedó allí un momento más, esperando quizás un último resquicio de debilidad por mi parte. No lo encontró. Derrotado, se dio la vuelta y salió. Cerré la puerta detrás de él y por primera vez eché el cerrojo. Me apoyé en la puerta, respirando profundamente, el corazón martilleando en mi pecho. Había ganado la batalla. Pero la guerra, lo sabía, tendría su acto final en otro escenario. La convocatoria llegó una semana después. Un sobre oficial del despacho de Arturo, dirigido a mí, y sabía que sobres idénticos habían sido enviados a Mateo y Valeria. Nos citaban a una reunión en el despacho del abogado para discutir los asuntos financieros pendientes y explorar posibles soluciones. Era una trampa, por supuesto, una elegante trampa legal. Arturo sabía que no habría solución, pero el procedimiento requería este último intento de mediación antes de que las acciones legales más drásticas se pusieran en marcha. Pasé los días previos a la reunión en un estado de ansiedad controlada. Sofía se ofreció a acompañarme, pero me negué. Era mi batalla y tenía que enfrentarla sola. La noche antes, apenas dormí, repasé en mi mente todos los posibles escenarios, todas las posibles súplicas y amenazas. Cuando me levanté esa mañana, elegí mi ropa con el cuidado de una guerrera preparándose para el combate. Un traje de chaqueta de color gris marengo, una blusa de seda blanca y los discretos pendientes de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería parecer lo que me sentía por dentro, serena, fuerte e inquebrantable. Cuando llegué al despacho de Arturo, él me recibió en la puerta y me apretó el brazo con complicidad. Están en la sala de juntas. No han dicho una palabra desde que llegaron. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Perfecto, dije, respirando hondo. Entré en la sala. Era una habitación impersonal, dominada por una larga mesa de caoba pulida. Mateo y Valeria estaban sentados en un extremo, tan separados como era posible. Mateo miraba fijamente la superficie de la mesa, su rostro pálido y demacrado. Valeria, por el contrario, me fulminó con la mirada en cuanto entré. Llevaba un vestido rojo brillante, un acto de desafío que resultaba casi patético. Su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar la tensión alrededor de su boca ni el pánico en sus ojos. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, con Arturo a mi lado. Coloqué mi bolso sobre la mesa y entrelacé mis dedos, esperando. Arturo carraspeó y comenzó la reunión. Su voz era neutra, profesional. Expuso la situación con una claridad brutal. Primero, la hipoteca. Dado que yo había retirado mi garantía, el banco requería una reevaluación completa de la solvencia de Mateo. Si no cumplía los requisitos por sí solo, lo cual era probable, entrarían en un proceso de ejecución hipotecaria. Segundo, la boutique. El préstamo personal estaba en mora. Mis opciones, explicó Arturo, eran iniciar un proceso judicial para el embargo de los activos de la tienda o, como gesto de buena voluntad, negociar un plan de pago acelerado. Mientras Arturo hablaba, observé sus reacciones. Mateo parecía encogerse más y más en su silla, como si quisiera desaparecer. Valeria, en cambio, se ponía cada vez más rígida, su mandíbula apretada con fuerza. Esto es ridículo, espetó Valeria cuando Arturo terminó. Es una extorsión. No es una extorsión, señora, corrigió Arturo con calma. Es el cumplimiento de un contrato que usted firmó libremente y la consecuencia de las decisiones financieras de su marido. ¿Decisiones de mi marido? Valeria se giró hacia Mateo, su voz goteando veneno. Él no toma decisiones, nunca lo ha hecho. Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resentimiento. Valeria, por favor, no es el momento. Oh, sí que lo es, chilló ella, poniéndose de pie.
Su fachada de control se hizo añicos, revelando la histeria que había debajo. Llevo años cargando con este inútil, años esperando a que despierte y se convierta en un hombre, señaló a Mateo con un dedo tembloroso. Todo esto es tu culpa, inútil. Si no fueras un mediocre y un niño de mamá, no dependeríamos de esta vieja. Si tuvieras un poco de ambición, ya tendríamos nuestro propio dinero y no tendríamos que estar aquí, humillándonos. El aire salió de los pulmones de Mateo como si le hubieran dado un puñetazo. La miró y por primera vez en mucho tiempo vi una emoción clara en su rostro. No era miedo, no era debilidad, era una comprensión absoluta y devastadora. La mujer por la que había sacrificado a su madre lo despreciaba. Lo veía como un fracaso, un lastre. La venda finalmente había caído de sus ojos. Se quedó mirándola, mudo, mientras ella seguía despotricando, culpándolo de todas sus frustraciones y fracasos. Yo observaba la escena en silencio. No sentía triunfo, no sentía placer en su destrucción mutua. Sentía una tristeza profunda, abismal, tristeza por el hombre en que se había convertido mi hijo, tristeza por la mujer vacía y amargada que se escondía detrás de la ropa cara. Finalmente, me levanté. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miré a Mateo, que ahora tenía la cara entre las manos. Luego miré a Valeria, cuyo rostro estaba rojo y surcado por las lágrimas de rabia. Y entonces me dirigí a mi abogado. Procede con todo, Arturo, dije, mi voz tranquila pero firme, cortando el aire viciado de la habitación. No hay nada que negociar aquí. Yo he terminado. Sin mirar atrás, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al salir escuché un último sonido, un sollozo ahogado. No supe, ni me importó, si venía de él o de ella. Para mí, ambos habían dejado de existir. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el otoño dio paso a un invierno suave y luego a los primeros brotes de la primavera. Fueron meses de silencio y burocracia. Arturo se encargó de todo con la precisión de un cirujano, manteniéndome informada con correos electrónicos concisos, protegiéndome de cualquier contacto directo. La boutique de Valeria se vendió por una fracción de su valor a un competidor. El préstamo se saldó, y el resto del dinero, una suma irrisoria, se le entregó a ella. Supe por Arturo que había dejado la ciudad, que había vuelto a su ciudad natal a vivir con sus padres. Su sueño de grandeza se había convertido en cenizas. La casa, su hermosa casa de diseño, entró en proceso de ejecución hipotecaria. Mateo no pudo refinanciarla por su cuenta, la perdió. La última noticia que tuve de él fue a través de Sofía, quien se había enterado por una prima lejana. Vivía en un pequeño apartamento de alquiler en el otro extremo de la ciudad y trabajaba en un puesto administrativo de nivel medio. Estaban oficialmente divorciados. Mateo intentó llamarme un par de veces más, desde números desconocidos. Una vez, contesté por error. Su voz sonaba diferente, más hueca, más vieja. Empezó a disculparse. Una disculpa que por primera vez sonaba genuina, desprovista de manipulación. Tenías razón, mamá, en todo. Fui un ciego y un cobarde. Lo perdí todo por nada. Escuché en silencio y luego suavemente le dije: te deseo lo mejor, Mateo, de verdad, pero necesito paz. Y colgué. Sabía que algunas heridas son tan profundas que, aunque dejen de sangrar, nunca se cierran del todo. La relación con mi hijo era una de ellas. Podía desearle el bien desde la distancia, pero no podía permitirle volver a entrar en mi vida, no en la nueva vida que estaba construyendo. Y mi nueva vida florecía, literalmente. La escena que ahora definía mis días no era un despacho de abogados, sino mi jardín. Esa mañana de abril, el sol brillaba con una calidez prometedora. El aire olía a tierra mojada y a jacintos. Estaba de rodillas, con mi delantal de jardinería, plantando un nuevo rosal. No estaba sola. A mi lado, Sofía, con su energía inagotable, cavaba un hoyo con entusiasmo. Tienes que ponerlo aquí, hermana, decía, señalando un lugar soleado. Los rosales de té necesitan al menos 6 horas de sol directo si quieres que te den flores espectaculares. Y al otro lado, Elena, mi joven vecina de pelo azul,
Sostenía la regadera, esperando pacientemente. Se había convertido en una presencia constante y bienvenida en mi vida. Venía a tomar el té, me ayudaba con las compras pesadas, y a cambio, yo le prestaba libros y le daba consejos sobre cómo cuidar sus sufridas plantas de interior. ¿Está segura de que no necesita más agua, señora Isadora?, preguntó, su rostro joven lleno de una concentración seria. No, querida, le sonreí. Justo así está perfecto. Hay que humedecer la raíz, no ahogarla. Nos reímos. Era una risa fácil, genuina, el sonido de 3 mujeres de diferentes generaciones, unidas no por la sangre, sino por el afecto y el respeto mutuo. Mientras trabajábamos, charlábamos de todo y de nada. De la última película que había visto Elena, del nuevo novio de la hija de una amiga de Sofía, del precio de los aguacates, temas sencillos, cotidianos, la materia prima de una vida tranquila. En un momento, me detuve y me senté sobre mis talones, contemplando la escena. El sol en mi cara, el olor de las flores, el sonido de las risas de mis amigas, y sentí una oleada de gratitud tan abrumadora que me llenó los ojos de lágrimas. Pero estas eran lágrimas diferentes, eran lágrimas de paz. Sofía lo notó. Se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, hermana?, asentí, secándome una lágrima con el dorso de mi guante de jardinería. Mejor que bien, Sofía, dije, mi voz un poco ahogada. Estoy feliz. Hacía mucho tiempo que no sabía lo que era. Ella me sonrió. Una sonrisa amplia y llena de amor. Te lo mereces. Te ha costado caro, pero por fin estás en casa. Miré mi jardín, las yemas verdes que prometían futuras flores, y supe que tenía razón. Esta era mi casa. Este era mi mundo. Un mundo más pequeño quizás, pero infinitamente más rico. Un mundo donde el amor no se exigía ni se compraba, sino que se cultivaba pacientemente como un rosal. Esa misma tarde, después de que Sofía y Elena se fueran, entré en mi estudio. La habitación estaba inundada por la luz dorada del atardecer. Durante meses, había evitado entrar aquí más de lo necesario. Era el lugar de los papeles, de las preocupaciones, de los recuerdos dolorosos. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía mío. Me senté en el viejo escritorio de caoba de Ricardo. Mis dedos rozaron la superficie de madera lisa. Durante años, este escritorio había sido el centro de mando de nuestra vida familiar, y después de la muerte de Ricardo, se había convertido en el centro de mando de mis sacrificios. Desde aquí había firmado cheques, hecho transferencias, pagado tarjetas de crédito que no eran mías. Abrí el cajón superior. Dentro, en lugar de estados de cuenta y facturas, había una caja de madera de cedro. La saqué y la puse sobre el escritorio. No la había abierto en más de 15 años. Dentro estaban los cuadernos de campo de Ricardo, pero no de su trabajo como ingeniero. Eran sus cuadernos de botánica, su pasión secreta. Estaban llenos de dibujos increíblemente detallados de flores silvestres, hojas y semillas, con anotaciones en su letra pequeña y precisa. Era un proyecto que había soñado completar cuando se jubilara. Un catálogo ilustrado de la flora nativa de nuestra región. Un proyecto que la muerte había dejado inconcluso. Pasé las páginas con reverencia. Era un legado de curiosidad, de belleza, de paciencia. Un legado que yo había abandonado, demasiado ocupada, manteniendo a flote los sueños equivocados de otras personas. Sonreí. Sabía lo que tenía que hacer. Aparté la caja de cedro y saqué una hoja de papel de alta calidad y mi pluma estilográfica. Era hora de escribir mi Nuevo Testamento. Arturo ya había preparado el borrador legal, pero yo quería escribir una carta, un anexo personal que explicara mis decisiones. Mi pluma se deslizó sobre el papel. Dejé una porción de mis bienes a Mateo, no por obligación, sino por un último acto de amor maternal, un amor transformado. Le dejé una cantidad específica, lo que Arturo y yo habíamos calculado que sería suficiente para que no pase hambre, no lo suficiente para que sea vago. En la carta escribí: este dinero no es una recompensa ni un perdón, es una herramienta, la oportunidad de construir una vida por ti mismo,
basada en tu propio esfuerzo y tu propia valía. Espero sinceramente que la uses sabiamente. Luego, dividí el resto. Una parte sustancial para mi hermana Sofía, mi roca, mi conciencia y mi ancla a la realidad. Otra parte para crear un fondo de becas universitarias a nombre de Elena, por recordarme que la bondad puede aparecer en las formas más inesperadas y con el pelo del color más sorprendente. Y el resto, la mayor parte de la fortuna que Ricardo y yo habíamos construido, sería para fundar un refugio local para mujeres, un lugar que ofrecería no solo seguridad, sino también asesoramiento legal y capacitación laboral. Un lugar que ayudaría a otras mujeres a encontrar la fuerza para reconstruir sus propias vidas. Cuando terminé de escribir, firmé con mi nombre completo, Isadora Fuentes de la Peña. Se sentía bien, se sentía completo. Guardé la carta junto al testamento oficial. Luego, volví a coger uno de los cuadernos de Ricardo. Lo abrí en una página en blanco, junto a un hermoso dibujo de una orquídea silvestre. Cogí un lápiz de dibujo. Mis manos estaban un poco torpes al principio, pero poco a poco empecé a esbozar la forma de uno de los nuevos rosales de mi jardín. No era un dibujo perfecto como los de Ricardo. Era el dibujo de una principiante, pero era un comienzo. Era la promesa de un nuevo proyecto, de un nuevo propósito. Completar su legado y, en el proceso, crear el mío propio. Miré por la ventana hacia mi jardín, donde las sombras se alargaban. Las flores se cerraban lentamente, preparándose para la noche, listas para volver a abrirse con el sol de la mañana. Y yo me sentí como una de ellas. Mientras el último rayo de sol desaparecía, una última reflexión vino a mi mente, tan clara y tranquila como el aire de la tarde. Descubrí que el amor de una madre no debe ser un cheque en blanco, sino un jardín. Hay que regarlo, cuidarlo, pero también hay que saber arrancar las malas hierbas de raíz, para que las flores de verdad, las que merecen la luz, puedan crecer. Y yo por fin estoy lista para florecer de nuevo. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila y absolutamente libre.